La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 45. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Ayude a la persona que está a su lado. Comparta la Biblia. Vaya conmigo al verso 45. Verso 45 dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lo leemos una vez más. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Señor, sé que esta palabra, bendito Dios, está cargada de tu bendición. Y sé, Espíritu Santo, que esta palabra alumbra nuestros días, da ánimo a nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu, Señor, y nos ayuda a seguir luchando cada día. Por favor, Espíritu de Dios, ayúdanos a ser tierra fértil para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. El título, hermanos, de esta predicación, y creo que este mes será la virtud o la perfección de Dios que estaremos tratando de analizar, es el Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos. Y acá hay algo interesante. Cuando hablamos del Dios de los ejércitos, estaremos quizá pensando rápidamente en algo relacionado a la violencia. De hecho, cuando hablamos de ejércitos, estamos hablando un tema relacionado a guerras. Y cuando hablamos de Dios, es interesante cómo a Dios se le atribuye este atributo. El Dios, pero un Dios que así como es pacífico, también es un Dios de ejércitos. Ahora, cuando nosotros vemos esta perfección de Dios, acá hay un detalle al que debemos nosotros prestarle atención. La escuela por la que Dios muchas veces nos trae para que el Dios de los ejércitos esté presente en mi día a día no es a través de la violencia. Fíjese bien lo que le voy a enseñar hoy. Saber que tengo un Dios de los ejércitos no es la justificación de que yo debo ser una persona violenta, porque este es un problema. Realmente, hermanos amados, acá hay un detalle histórico interesante. Recuerdo que tenía un catedrático de antropología que él una vez, de manera muy respetuosa, dijo lo siguiente: a mí me fascina, dijo, el Dios del Nuevo Testamento, pero si hay un Dios que aborrezco, dijo, es el del Antiguo Testamento. Nosotros tal vez, hermanos, lo vemos claramente, pero cuando hablaba de eso, él atribuía ese comentario a un Dios que respalda la violencia. Y hay algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos. La historia se ha desarrollado por etapas y por diferentes civilizaciones. Las formas en que los imperios o las sociedades se han formado han ido evolucionando. Y hay algo que debemos tener muy en cuenta. La forma en que antes las personas desarrollaban o se civilizaban era distinta a la forma que hoy tenemos, hermanos. Tenemos tratados, tenemos convenios, organizaciones, y aún así vemos gente que se da duro en la calle, por ejemplo. Vemos gobiernos que pueden o están hablando de iniciar guerras mundiales o de provocar, hermanos, a otras potencias a través de guerras o pleitos. Yo creo que debemos entender que la historia, así como el ser humano, las sociedades han venido evolucionando. Y a veces, hermano, hay personas que hablan de este Dios como un Dios tirano o como un Dios que ha estado, hermanos amados, atrás de todos los hechos violentos. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. Dios, hermanos amados, si algo ha respetado a través de la historia, son las decisiones que usted y yo tomamos. Y muchas veces le estamos atribuyendo a Dios
las decisiones que no dependen de Él, sino que dependen solamente de nosotros. Cuando hablamos del Dios de los ejércitos, acá hay una decisión social, en donde las comunidades o las personas así consentían hacer las cosas. Y ojo con esto, porque esto no es solamente en la palabra de Dios. Y aquí viene el cuestionamiento. ¿Por qué cuestionamos la palabra de Dios nada más? ¿Por qué no cuestionamos otros libros históricos? ¿Por qué no cuestionamos otros pensamientos? Porque muchas personas vienen y toman el escrito sagrado y se concentran en esto. Es injusto, porque así como muchos hablan de la autoría de la Biblia, así tendríamos que ver otros escritos también. Y esto es interesante, porque hay personas que a través de la historia también han dicho, por dar un ejemplo, que la Biblia solo es un manual para preservar la moral de toda la humanidad. Y eso no es posible. Cuando nosotros vemos esto, iglesia amada, hay necesidad realmente de entender en el corazón el anhelo que cada ser humano tiene de adorar una deidad. Y esa deidad es la que usted y yo llamamos Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, iglesia. Ojo con esto. En mi corazón a veces me pregunto por qué muchas veces atacan la fe. Yo quiero también, usted que está inmerso en comentarios, en pláticas, en preguntas, o usted que está expuesto a clases en la universidad, donde han puesto en cuestionamiento muchas de las cosas que hemos creído por años, por tiempo, quiero dejarle este pequeño comentario. Muchas veces la ciencia trata de denigrar todo lo que la fe tenta plasmar en el corazón. Pero le doy algo de todo mi corazón. Una de las cosas que al ser humano no le envenena ni le hace daño en lo más mínimo es creer en un redentor que se llama Jesucristo. Si hay algo impresionante en la fe, hermanos, es que un día usted y yo lleguemos al final de nuestros días y créame qué glorioso será de despertar en las promesas que hemos creído y un día darnos cuenta que no fue un cuento, que no fue una anécdota, una fábula, un libro que crearon para mantener solamente la paz entre los hombres, sino darnos cuenta que en realidad valió la pena haber creído. ¿De qué sirve vivir la vida como una persona que quiera comprobar todo, si cuando toque despertar en la eternidad nos demos cuenta de que todo era cierto? ¿Sabe algo? Creer en el Dios vivo, creer en Jesucristo como Señor y Salvador de la humanidad no nos hace daño, iglesia. Y hay algo que debemos tener en cuenta. Sea que la historia muchas veces denigre o quiera ver mal a este Dios, hay algo que debemos tener muy fundamentado en nuestra fe. Nuestro Dios, iglesia amada, es un Dios que no cambia. Amén. Y ese Dios es el que estamos tratando de adorar ahora. Cuando hablamos del Dios de los ejércitos, entonces no hablamos de un Dios que aprueba nuestra violencia. De hecho, nuestro llamado es a ser pacificadores. Amén. Amén. ¿Cuántos somos pacificadores? Amén. Santo. ¿Cuántos nos quedamos callados cuando debemos callar? ¿Cuántos nos mordemos la lengua cuando debemos morder la lengua? ¿Cuánto nos guardamos las manos, verdad, en vez de usarlas con alguien? Muchas veces usted y yo estamos expuestos a momentos duros que hay que dejar claro. El Dios de los ejércitos no aprueba la violencia. ¿Estamos ahí? Claritos, claritos. Vea el texto conmigo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Aquí está la clave. Yo vengo a ti en el nombre, ¿qué dice, iglesia? De Jehová de los ejércitos. Le voy a mostrar 3 escuelas por las que David atravesó. Escuelas que yo digo, Dios de los ejércitos. Hay que meternos a un lugar de entrenamiento para saber qué responder, cómo pelear, cómo recibir ataques. Fíjese que no. Cuando veo a David, veo a un hombre que como fue preparado, no es como lo imaginamos. Veamos en primer lugar la primera escuela de David, la escuela del desprecio.
¿Cómo es posible que usted y yo tengamos un Dios de los ejércitos y lo primero con lo que nos topemos en David es con el desprecio? Pues sí. Si hay algo que hoy vamos a aprender del Dios de los ejércitos, hermano amado, es que violencia engendra violencia. Pero muchas veces para los hijos de Dios, cuando estamos en momentos adversos, es cuando vamos a ver la mano de Dios de manera poderosa. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Usted lo cree, iglesia? Vaya conmigo por favor a 1 de Samuel siempre, capítulo 16. Capítulo 16. Vaya conmigo al verso 11. Capítulo 16, verso 11. Si David comprendió que su Dios era un Dios de los ejércitos, es porque él pasó en primer lugar una escuela que a muchos no nos gusta pasar. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hablemos un poquito de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Samuel llega para ungir al próximo rey de Israel. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Ahora Samuel está con Isaí porque Dios le ha enviado y le pide que llame a sus hijos, y empiezan sus hijos a desfilar. Pero pasan todos los hijos de Isaí, los que le había mostrado, y ninguno era el que Dios había escogido. En el verso que leemos, acá se nota una tradición hebrea. Cuando nosotros vemos a David, David era el menor del hogar. Y la tradición hebrea hacía ver de que el menor era el que se enviaba a cuidar las ovejas de la casa. El menor no tenía participación en preparaciones de guerra. El menor no tenía participación en las opiniones de la familia. El menor no tenía participación en las cosas importantes de la sociedad. El menor era el que pasaba con las ovejas. En primer lugar, la sociedad a David lo tenía cuidando ovejas. David no era un hombre que perfilaba para ser hombre de guerra. Tampoco perfilaba para el padre para ser considerado como un rey, porque por eso no fue llamado, porque el menor no participa en eventos importantes de la familia. El menor era el que apestaba porque estaba cuidando ganado. Reflexionemos un poquito. Muchas veces nosotros atravesamos esta escuela también, y la escuela del desprecio nos saca lágrimas. Y muchas veces usted y yo en el corazón, en lugar de entender al Dios de los ejércitos, estamos entendiendo que es tiempo de retirarnos. Es tiempo de marcharnos, es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de dejar de luchar y esforzarse por lo que Dios nos ha llamado. Ve a David, por favor. David está frente al gigante y le está diciendo: tú vienes a mí con toda tu fuerza, pero yo tengo a alguien más poderoso que tú. David no era un hombre que está parado ahí porque todos lo exaltaron y le dijeron: tú eres el indicado, es que tú eres el que Dios ha elegido, es que tú eres la persona que Dios usará. No, David era un pequeño que había sido rechazado. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo acá, note que ni tan siquiera el papá está creyendo por la tradición. Ahora le pregunto, levántenme la mano los jóvenes que están acá, por favor. Póngale las costillas a algún joven que está a su lado y no levante la mano, por favor. Aquí se cumple lo que dice Cristian, ¿verdad? Jovencitos, ya, ¿cómo decís? Aviejado, ¿verdad? Perfecto. Ay, algunos me levantan las manos también. ¡Qué bendición! Muchas veces, y cuando nosotros vemos a David, estamos observando probablemente la representación de una generación nueva. Acá estoy hablando un poquito figurado. Cuando nosotros vemos la juventud no perfila para ser instrumento de... Porque aquellos que nos consideramos demasiado santos, creemos que no tienen lo que se necesita para poder hacer la obra de Dios. Vean a David. Vean a David. Hermanos adultos,
Muchas veces usted y yo también nos hemos descalificado y hemos dicho: ya pasó mi tiempo, ya no hay nada que hacer, ya mis palabras no tienen mayor fuerza, no hay mayor respaldo en lo que yo pueda hacer, ya no tengo el ánimo, no tengo la fuerza, no tengo la disposición. Mentira. Podríamos tomar el ejemplo de aquel que a sus 80 años pidió conquistar el monte. ¿Cómo se llamaba? Caleb. No me diga que no se puede. Cuando a veces usted y yo estamos en la escuela del desprecio, hermanos amados, sentiremos que no somos nosotros. ¿Sabe cuál es una de las cosas que vivimos en la escuela del desprecio? Que cuando intentamos hacer algo bueno, las cosas no nos salen bien. Muchas veces hemos dicho: hoy le sirvo al Señor. Y cuando disponemos el corazón a servirle al Señor, un problema en la casa, un problema en el trabajo, un cuestionamiento, una dificultad. ¿Sí me explico, iglesia? El desprecio muchas veces en nuestro corazón no solamente ocurre de los que están enfrente mío, sino que muchas veces el desprecio más grande que puedo recibir en la vida, el que me hago yo solo. Es cuando yo me descalifico. Es cuando yo digo: no soy capaz. Es cuando yo digo: no tengo las capacidades, el conocimiento, las habilidades para lograr conquistar algo. Pues acá es donde debemos recordar que el desprecio muchas veces será un instrumento de Satanás. Pero cuando veo a David, la escuela del desprecio, es donde él empieza a comprender quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Imagínense que de repente empiezan a llamar. Vea por favor el verso 2. Verso 2 se dice: envió pues por él y le hizo entrar. O sea que Samuel viene y cuestiona a Isaí: ¿este es tu único hijo? Le dice: hay uno, pero es el menor. Como quien dice, es el que no se toma en cuenta, es el que no puede participar en cosas importantes. Entonces le manda a llamar. Cuando nosotros vemos esto, hermanos amados, observamos que muchas veces en el corazón ocurre este problema. Usted y yo también hemos llegado a creer que lo que los demás dicen es lo que en realidad somos. Le voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Cuántas veces se han reído de usted? Wow. ¿Cuántas veces le han faltado el respeto? ¿Cuántas veces le han criticado? ¿Cuántas veces le han querido descalificar de lo que Dios le ha amado a hacer? ¡Qué tremendo! Pero entonces aquí estamos llenos de David, hombres de valor, amén. Porque cuando vemos esto, no estamos encontrando la excusa para decir: sí, pastor, yo por eso es que no hago nada, yo por eso no me involucro. No. Estamos encontrando que si David llegó a comprender que su Dios era Dios de los ejércitos, no es porque solamente pasó en un lugar de privilegio. Aquí estamos viendo que David atravesó amargura. Y ojo con esto, porque muchas veces, así como David, a veces ni nuestros padres quizá creerán en nosotros. Y no centremos la figura en el padre, la gente que esperamos que cree en nosotros. A veces usted tiene esperanza de que alguien le dé una palmadita, que alguien le diga un buen trabajo, que alguien le diga bien hecho, que alguien le diga palabras bonitas. Y verdad que a veces no las encontramos. Verdad que a veces hacemos 1000 actos buenos y nadie se fijó. Hacemos uno malo y todos se fijaron. El desprecio. Están esperando el momento en el que tú y yo tropecemos, hablemos mal, digamos mal, vayamos mal, decidamos mal, etcétera. Están esperando nuestra derrota. Entonces, una vez más, cuando veo a David es preparado en una escuela dura, en una escuela que no nos gusta pasar. Pero cuando veo a David, estoy entendiendo que esta escuela es la que nos hace comprender a ese Dios poderoso que tenemos, iglesia. Si hay algo por lo que los guerreros en realidad no tiran la toalla en medio de la batalla, no es porque no tengan miedo, es porque recuerdan quién es quien los va respaldando, iglesia. Amén. Y hay batallas que usted tiene que no son fáciles,
pero si no tira la toalla es porque sabe que el Rey de Reyes está con usted. ¿Sí o no? No se detenga. Usted viene y observa desprecio. David es como nosotros. Lo despreciaron, claro, su casa, por condiciones culturales, pero fue despreciado, no fue considerado. Pero David no se detuvo por eso. Segunda escuela, veamos por favor, la escuela de la soledad. ¿Cuántos a veces atraviesan soledad? Pero no soledad que no está un cipote a la par de ustedes, ¿verdad? Sino soledad de aquella que a veces nos rodean muchos y sentimos en el corazón todavía un huequito vacío, como que hace falta algo. ¿Le ha pasado? Que puede llegar su amigo, su amiga, su padre, su madre, le dan un buen abrazo y todavía hace falta algo en el corazón. Esa soledad, aquel espacio que no lo llena nada, ningún bien material, ningún bien físico, algo palpable, sino que solamente hay en el corazón una sensación de que hace falta algo en la vida, de que hace falta como una compañía, una coraza, una fortaleza. A veces llegamos a sentir el temor de que en esa batalla, en esa enfermedad, en ese problema no vamos a poder. Y empieza aquella ansiedad, ¿no? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a superar este problema? ¿Cómo voy a avanzar de esta situación? Una desesperación, como que si en realidad esa batalla la estamos librando solos, como que todo depende plenamente de lo que hagamos. Estamos ahí muchas veces y no sabemos qué hacer. Veamos el texto. Primero de Samuel 17, vaya al verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué le dijo, hermano? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué dice, hermano? Lo mataba. O ese león, o ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Dónde ocurrió esta convicción en la vida de David? En su soledad, cuando su padre no estaba con él, cuando sus hermanos no lo tomaban en cuenta para que fuera a practicar o que en un futuro se iba a convertir en un hombre de guerra. ¿Dónde David recibió esta convicción para pelear contra el oso y contra el león? En los momentos donde estaba en aquel hedor de los animales que él cuidaba. Ojo, porque una cosa lleva a la otra. El desprecio que a veces estamos sintiendo en nuestra vida es una escuela que está preparando nuestro corazón. Porque cuando usted y yo en la vida sentimos que en esa batalla hemos quedado solos, créame, hermano amado, que es un momento precioso para aprender a escuchar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón. Y si hay algo que a veces en David no comprendemos, es esta escuela. Porque cuando nosotros vemos, hermanos amados, y vemos a David más adelante, que él está ciñendo su espada y la armadura que Saúl le da, ¿qué es lo que ocurre? No puede. David no es hombre de guerra. David no ha sido capacitado. El desprecio me hace creer que no soy capaz. La soledad fortalece mis incapacidades muchas veces. Pero cuando veo a Dios en la vida de un creyente, la soledad no resulta en fracasos. La soledad resulta en un mejor conocimiento de Dios.
¿Sabe qué es lo que a veces hace falta en la vida? El ruido de nuestro afán diario se le baje un poquito el volumen. Porque a veces hay tanto ruido de lo que debo de pagar, hay tanto ruido de la noticia que acabo de recibir, hay tanto ruido del desprecio que estoy recibiendo, hay tanto ruido de las burlas que recibo, hay tanto ruido de lo que me preocupa en mi entorno, que he dejado de escuchar a Dios, que he dejado de prestarle atención a Dios. Y sabe algo, hermano amado, ¿quién era David? ¿Quién era David? El despreciado que cuidaba ovejas. Pero ¿qué está diciendo acá? Es que no importa si sea león, si es un oso, yo voy a ir y voy a pelear contra esas fieras, porque yo no voy a dejar que me venzan. Usted y yo podemos vencer todo lo que está contra nosotros. No necesitamos, hermanos amados, y ojo con esta dificultad, necesitamos el aplauso de la gente. No lo necesitamos. Esa es una enfermedad de las estrellas que dan espectáculos. Si son aplaudidos, su ego se eleva. Si los fans se retiran, su popularidad baja. Usted no es de los que necesita aplausos para vencer en el nombre de Jesús. Usted es de los que necesita al Espíritu Santo para vencer eso que está estorbando, iglesia. ¿Qué es lo que usted atraviesa? ¿Soledad? Está en un momento en donde dice: yo no sé qué va a ocurrir, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué es lo que viene cuando llegue a casa, mañana que regrese al trabajo, cuando me lleguen a cobrar, yo no sé lo que va a pasar. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Ese león y ese oso irá tras él, y en el poder del Espíritu Santo usted va a vencer esa dificultad. ¿Lo cree, iglesia? Cuando hablamos de la escuela de la soledad, no es el momento donde yo me doy cuenta que ni Dios podrá rescatarme. Es el momento donde recapacito que quizás se me había olvidado quién era el Dios de los ejércitos que está conmigo. Y si Dios está con usted, iglesia, ¿quién contra usted? ¿Cuál es el problema que está atravesando? ¿Cuál es la situación que a usted le produce dolor hoy, que le está sacando lágrimas? ¿Verdad que hay cosas, aunque estuviéramos rodeados de millones de personas, se puede hacer algo? La soledad. Hay cosas donde solo Dios puede intervenir, iglesia. Amén. ¿Es ese su momento? ¿Es esa su situación? En momentos en donde usted y yo hemos recibido un diagnóstico, una noticia, una adversidad, y que sabe que nada más Dios puede intervenir. Ojo, porque cuando estamos en soledad es el momento en donde nos damos cuenta que Dios en realidad es fiel con nosotros. ¿Sabe qué anuncia la soledad? Hoy se lo revelo con todo mi corazón. La soledad anuncia la necesidad de volver a hacer un pacto con Dios. Recuerde el pacto. Recuerde el pacto. ¿De qué se olvidó? ¿Qué está a medias? ¿Qué prometió y no ha cumplido? La soledad no es un lugar de destrucción. Cuando veo a David, David se fortaleció, y lo que sus hermanos, su familia, su reinado no lo vieron como un hombre de guerra, pues él en su soledad fue preparado por Dios para pelear contra osos y contra leones. ¿Y qué es lo que dice cuando está hablando con Saúl? Le dice: y es incircunciso, no será diferente a ese león y a ese oso. ¿Qué significa? Si tengo que perseguirlo, tomarle de la quijada y matarlo, así ocurrirá. El corazón de un hombre que había conocido a Dios. ¿Cuántos tienen a un Dios que es capaz de hacer cosas maravillosas? No se detenga. La soledad, el momento que atraviesa, no es anuncio de correr, de huir, de ya se terminó. No, ve a David. ¿Cómo es posible que aquel hombre del que se va a testificar que era conforme al corazón de Dios es el despreciado y es el que está en soledad? Entonces David calificaba para que en la historia se registrara como el deprimido de Dios, como el frustrado de Dios, como el resentido de Dios. Eso no aplica. David en el desprecio aprendió, en la soledad aprendió. Pero veamos una última escuela. 3. La escuela de la humillación. Y es de la más dolorosa.
Vaya conmigo por favor al capítulo 17, siempre en el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, contra aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David llega y David lo que quiere es participar. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué David andaba en este momento acá? ¿Qué le habían mandado a hacer? A dejarle comida a sus hermanos, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese episodio, David, hermano, es confrontado en su corazón porque hay un filisteo. ¿Cómo se llamaba ese filisteo? Goliat, que estaba, podríamos decirle en una palabra salvadoreña, cucando, ¿verdad? Chungueando, cucando, molestando, injuriando, y que eso que da cólera, ¿verdad? ¿Cuántos le da cólera que los estén molestando y que los estén provocando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que molesta? Pero en el caso del enojo de David era: ¿cómo es posible que este filisteo esté retando a los escuadrones no del Dios muerto, sino del Dios vivo, el Dios de los ejércitos, el poderoso en batalla, y este ejército esté callado? Y este ejército esté sin hacer nada. Ojo, porque acá podríamos ver algo interesante. Y es de lo que le digo que a mí no me gusta, pero es algo de lo que en mi corazón sentí tanta fuerza. Sabe que muchas veces, iglesia amada, el Espíritu Santo está yendo, inquietando, desesperando, tratando de incomodar nuestra vida, para que en medio de eso que estamos atravesando no estemos callados, no estemos como cobardes, no estemos pensando: no, si yo realmente solo estoy esperando a que pase en medio este problemita, pero yo mejor dejo el ministerio, dejo este proyecto, dejo este servicio, dejo de ir a la iglesia. ¿Para qué seguir luchando? No tiene sentido, etcétera. Y a veces el Espíritu Santo, me encanta ver a David. Yo creo que el Espíritu de Dios así es, que nos está diciendo: ¿por qué permites que ese problema te esté haciendo retroceder? ¿Por qué permites que esa dificultad te esté amedrentando? Iglesia, ¿cuántos tienen a un Dios poderoso? Amén. ¿Cuántos tienen a un Dios que es capaz de cualquier cosa? Pregunto, cuando vienen los problemas, ¿es necesario o es momento de retroceder? Eso solo demuestra que su Dios no es capaz, que su Dios no puede, que nuestro Dios no tiene la capacidad para darnos victoria. A veces el Espíritu Santo es el que nos está inquietando para que no desistamos en la batalla. ¿Qué es lo que veo en David? David viene y en el verso 28 recibe de parte del hermano, no como una invitación agradable, ¿verdad? Y a veces esto daña, porque quizás David lo último que esperaba es que le hiciera esa pregunta o le dijera esas palabras a su hermano. ¿Qué es lo que dice el verso 18? Dice de que su hermano Eliab se enojó, pero de manera iracunda. El texto es específico, ¿verdad? Se encendió en su ira. ¿Alguien ha visto a alguien encendido en ira, hermano? ¿Solo a las mamás? ¿Solo a los papás? ¿O alguien enojado? Impresionante. Impresionante que usted muchas veces se queda sorprendido cuando vemos a David de parte de su hermano. Le reciben con ira y le dice: ¿qué estás haciendo acá? Otra vez, recordemos la primera escuela. Tu trabajo es cuidar las ovejas, David. Tu trabajo es estar allá. Tu trabajo no es estar entre los hombres de guerra. Tu trabajo no es estar en los hombres que pelean cosas importantes en la vida. Tu trabajo es estar solo, la escuela de la soledad. Tu trabajo es estar allá sin estar involucrándote en las cosas que importan. Entonces Eliab humilla a su hermano, humilla a aquel muchacho, y empieza, en este caso David, quizás una de las cosas complicadas. Yo pregunto, ¿qué puede sentir, hermanos amados, en este caso David, después que recibe de parte de su hermano esas palabras?
¿Cómo se siente una persona que le digan eso? Triste, desanimado. Yo no te creo que querrás venir a ayudar. Yo no te creo que Dios te esté usando. Yo no te creo que Dios esté haciendo eso en tu vida. Yo no creo que eso es lo que Dios te haya mandado a hacer. Esa es mentira tuya. Vos sos un fanático. Vos sos una persona que se emociona por rato. ¿Cuántos hemos escuchado cosas así? Pillados por aquellos que sentimos que somos hombres de guerra, pero que no tenemos valor de enfrentar a Goliat. Se necesita una generación de edad profético. Se necesita una nueva generación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando atravesemos la escuela del desprecio, vamos a aprender de Dios. Cuando atravesemos la escuela de la soledad, vamos a aprender de Dios. Y cuando atravesemos la escuela de la humillación, vamos a aprender de Dios. No se trata, hermanos, que es tiempo de huir. Cuando veo a David, hermano, David realmente lo único que de verdad creo que humanamente podía hacer es irse. Es volver a sus ovejas y estar allá y llorar, quizás esperar a que llegara otro cito, otro león, y tratar de entretenerse ahí, porque él no era hombre para estar peleando batallas importantes. Pues ¿sabe qué? David no retrocedió. Cuando veo el verso 45, regrese conmigo por favor a la lectura. Verso 45. Después del desprecio, después de la soledad, después de ser humillado. Verso 45, mira el desenlace de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con lanza. ¿Y qué dice, iglesia? Con espada y lanza. ¿Y qué? Y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y por qué David no se fue? ¿Y por qué David no tiró la toalla? ¿Y por qué David no se frustró? Es aquí donde está la diferencia de conocer quién es el Dios de los ejércitos. Cuando usted sabe que el Dios de los ejércitos está con usted, hermano amado, esa batalla que está peleando ahorita, no huya, porque el Dios de los ejércitos es capaz de darle la victoria en sus manos, iglesia. Amén. Usted, hermano amado, en medio de lo que pueda decir, ya no aguanto, ya no tengo fuerza, ya no tengo paciencia, ya no tengo la capacidad. Quizá tenga razón usted. No le estoy cuestionando su naturaleza. Yo no encuentro en el texto, pero no dudo que David haya pasado eso. No haya visto y sentido el dolor del desprecio, de la soledad, del rechazo, del no sentirse útil, del no sentirse tomado en cuenta. No creo que él no sentía. Creo que él sí percibía todo eso. Pero si algo hizo la diferencia en David, es que David aprendió a buscar el rostro de Dios. Y si hay algo impresionante, iglesia, de lo que la iglesia de este tiempo está desperdiciando, es ese momento con el Espíritu. Usted y yo, como decía el título, tenemos al Dios de los ejércitos. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Pero a veces usted y yo estamos tirando la toalla porque nos sentimos débiles, que no podemos. Y eso, hermano amado, hay que cambiarlo en el nombre de Jesús. Amén. Usted no es de los que retroceden. Usted es de los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Amén. Usted es de los que coronará su carrera, iglesia. Usted es de los que llegará hasta el final. Leamos el Salmo 23, por favor. Salmos capítulo 23. ¿Lo tiene, iglesia? David fue despreciado, caminó en soledad. David fue humillado también. Pero probablemente de todos esos momentos que estuvo en soledad, una de las cosas que hacía muy bien David era pasar tiempo con Dios. Y estos salmos, hermano, no lo estoy dando por sentado. Creería que la soledad muchas veces David atravesó fueron los mejores tiempos para escuchar la voz de Dios. Hermano amado, hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Amén, iglesia. Amén, iglesia.
Hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios para nuestros corazones. Abra su corazoncito, porque ni el desprecio, ni la soledad, ni la humillación tienen por qué ser instrumentos de derrota. Porque nuestro Dios es Dios de batalla y es un Dios que nos da victoria, iglesia. Vea qué es lo que escribió el salmista. Verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué dice, iglesia? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Dele al Señor la gloria, dele a Él la alabanza, dele a Él todo el honor, iglesia, porque Él es digno de gloria. Póngase en pie, iglesia. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Al venir a la casa de Dios, necesitamos el Espíritu. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Señor, te damos gracias. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra. Espíritu Santo,